Yo te preguntaría, Joan, de primera, ¿qué eres tú, un apocalíptico o un integrado respecto a la inteligencia artificial? Lo más fácil de primero, ¿eh? A ver, Claro. ahí estoy como que con opiniones compartidas. No, o sea, no creo que, no es que se va a acabar el mundo, ni que ahora mismo ya todo se acabó porque llegó la inteligencia artificial, pero sí creo que de alguna manera tiene un impacto, o sea, viene a ser como rupturista, como quizás fueron las revoluciones industriales hace algunos años. Esto viene siendo como la cuarta o la quinta revolución industrial, que además igual es importante también que la gente sepa, y porque los medios también han influido un poquito en eso, que la gente parece, o sea, parece que la inteligencia artificial se inventó en noviembre con ChatGPT y nada más lejos Ujú. de la realidad. O sea, se está utilizando la inteligencia artificial hace mucho tiempo, no tanto quizás en el campo de la comunicación, aunque sí ya lleva algún tiempo algunos medios utilizándola, pero como que la gente ahora entiende como que la inteligencia artificial es del año pasado y no. Se utiliza en las ciencias médicas, se utiliza en las investigaciones científicas de modelos computacionales, en las neurociencias y muchas otras aplicaciones que existen. O sea, no es nada nuevo. Eh, Tiene varias aplicaciones. ¿Qué pasa? Que en esta etapa, digamos que se ha popularizado un poco o se ha democratizado de alguna manera algunas de las herramientas de inteligencia artificial más aplicadas sobre todo al tema de, digamos, la comunicación, el periodismo, la fotografía, las imágenes, la música, también las actualizaciones más populares. Entonces, no soy apocalíptico, al menos no del todo, pero sí creo que llegó como que para dar un vuelco, un cambio a cómo estamos produciendo contenidos y cómo los estamos consumiendo también, en ese sentido. ¿Qué crees tú? Sin embargo, a ver, yo soy bastante integradito en el sentido de la inteligencia artificial. Yo creo que como tú dices, ha llegado para dar un vuelco a lo que ya éramos capaces de hacer como seres humanos con tecnología en la mano. Yo creo que es una tecnología que, si bien tú estabas diciendo no es nueva, sí es novedosa de manera más democrática. Es decir, desde noviembre, como tú decías, con ChatGPT, parece que todo el mundo habla de inteligencia artificial. Parece que la inteligencia artificial está atravesando todos los campos o casi todos los campos del desarrollo humano. Sin embargo, yo no creo que todo el mundo esté hablando de inteligencia artificial, o al menos que todo el mundo esté hablando de inteligencia artificial de manera coherente, o que todo el mundo, o que todos los que hablan de inteligencia artificial lo hagan desde el conocimiento real. Creo que te lo comentaba en un audio interno que tuvimos antes, sino hay mucho de especulación, hay mucho de hablar de la inteligencia artificial como si fuera uniforme, Uh cuando -huh. estamos hablando de compañías y empresas que han entrenado algoritmos que son totalmente distintos. Estamos hablando de compañías capitalistas que no comparten información. No estamos hablando de datos abiertos en su mayoría. No estamos hablando en su mayoría de servicios gratuitos, sino todo lo contrario. Estamos hablando de servicios de pago donde tú necesitas poner dinero, para seguir desarrollando, obviamente. No hay desarrollo sin poner capital económico, eso es imposible. Pero para utilizarla es decir, con funciones avanzadas, necesitas pagar. No es un Claro. secreto, no es un secreto que ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita, está muy por debajo de ChatGPT 4, hoy por hoy, y los resultados son totalmente distintos. Pero te pregunto, eh, ¿todo el mundo hoy está hablando realmente de inteligencia artificial? ¿Está de verdad funcionando que todo el mundo hable de inteligencia artificial y lo haga de manera coherente y lo haga de una manera en que realmente lo pueda utilizar en su campo? Bueno, en ese caso un poco que los algoritmos me engañan. Porque digamos, sí, o sea, para mí, al menos lo que me llega a mí como contenido en las redes,
desde que empezó todo el tema de ChatGPT, ha sido mucho de inteligencia artificial. Claro, también me he puesto, digamos, a ver videos e investigar sobre el tema. Pero yo, por ejemplo, hoy mismo entro a Instagram y me salen 300 supuestos marqueteros, publicistas, las 10 herramientas que tienes que conocer hoy. O no le está sacando el provecho al 100% a ChatGPT, utiliza mi técnica, utiliza mi metodología. Y es como, o sea, probablemente de 10 reels que vea, 8 son del mismo tema. Y me hablan de herramientas, me hablan de cómo mejorar el prompt, que es la indicación que le damos a las inteligencias artificiales para generar contenido. No, por supuesto que no. O sea, a lo mejor más en el ámbito de la comunicación y del periodismo, sobre todo, que nos movemos, sí ha habido como un boom y mucha gente está hablando de eso. No todo el mundo, por supuesto, pero mucha gente está hablando de eso. A mí casi todas las semanas me llegan, digamos, notificaciones de conferencias, de talleres, de varias clases magistrales que tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial, en algunos estados incluso, y he aprendido muchísimo. Y ahora, no todo el mundo está hablando, digamos, desde una perspectiva humana, o humanista o ética, desde el tema de las inteligencias artificiales. No todo el mundo está hablando desde una perspectiva, o sea, de no verla solo como una herramienta, sino como una práctica de uso social, de interacción social también, en cierto sentido, y eso es preocupante porque digamos que esos son los modelos que logran mayor alcance, se repiten y eso es lo que a la vez la gente entiende que es y cuando está muy lejos de la verdad realmente, en ese sentido. O sea, no todo el mundo está hablando como debe ser. Y hay muchos, o sea, ahora también, ahora no tanto, ha bajado un poco menos lo que yo he consumido, pero muchos titulares y medios eran muy catastrofistas. Y las provisiones de la inteligencia artificial, cuando salió la carta de todos los dueños de empresas, que estaba Elon Musk, entre otros, eso fue como, porque las compañías estaban pidiendo que las regularan, entonces era el gancho para un titular súper amarillista, escandaloso, sí, no, tienen que regularlo. Con esa carta también hay un truco. Pensemos esto también, como tú decías, de manera social y de manera económica. Vamos a tener una visión económica del asunto, donde gente como Elon Musk se había quedado detrás en el desarrollo de inteligencia artificial frente a OpenAI, que son los desarrolladores de ChatGPT, que no es que sea la mejor inteligencia artificial, pero probablemente sí es la más publicitada o la que más la gente ha logrado acceder. Y lo que están pidiendo estos dueños de empresas tecnológicas, fundamentalmente, es: vamos a detenerla durante 6 meses, vamos a detener ese desarrollo de la inteligencia artificial para ver si a nosotros nos da tiempo de ponernos todos a la par. No están reparando, como tú decías, en una postura ética de hasta dónde pueden llegar las inteligencias artificiales, hasta dónde tú puedes hacer con inteligencia artificial sin que sea beneficioso o perjudicial para la humanidad. Sí, a ver, incluso, y el mismo ChatGPT, sí, claro, ha sido de los más publicitados. Y existían otras que a lo mejor no se conocían, pero ya funcionaban desde antes, o no estaban libres al público, pero funcionaban desde antes. Y realmente, o sea, si ChatGPT, si quieres todas sus prestaciones, tienes que pagar. Y entonces, también el mismo Microsoft se metió en esta competencia, Bill Gates, y se metió en esta competencia y sacaron, digamos, su especie de ChatGPT, que es Bing. No, de hecho, Microsoft lo que hizo fue invertir en ChatGPT, por entonces a su buscador Bing. Ajá, e incluso el navegador Edge, Microsoft Edge, que nadie se acordaba de él, ahora revivió gracias a la integración con su chatbot de inteligencia artificial. Y incluso tienen además uno que genera imágenes, no solo texto. O sea, porque todavía, igual, el ChatGPT es súper poderoso, pero al menos el chatbot solo es para generación de lenguaje natural. O sea, no te genera imágenes, no te genera video, no te hace más nada que escribir. Te responde escribiendo. Entonces, digamos que sí, ya ha sido más publicitado,
pero ni siquiera es el más completo, está bastante limitado. Ahora, también OpenAI, que son los mismos desarrolladores, Sí, claro. tienen DALL-E, que tiene Claro. es decir, Pero fíjate que es como otra aplicación aparte, a pesar de que sea de la misma empresa. Pudieran fácilmente haber integrado a todo el mundo. Mira, ya que estamos en vivo, hay personas que se están conectando tanto por nuestras cuentas como por la otra cuenta de perfil del aula de Max. Y nos dice Iron Abe, un amigo, también investigador cubano, Saludos sobre para temas de él. tecnología, que él siente que Google está perdiendo esta batalla. ¿Qué tú crees? Casualmente hoy me dio una notificación de que sacaron Bard en español, que estaba disponible en pocos lenguajes y tal, y era un problema. A ver, ahí al final Google es Google. Google es Google y hoy nuestras vidas en Internet no existe sin Google prácticamente. Al menos creo yo, esa es mi perspectiva. A lo mejor estoy, ¿cómo decirte?, sobreestimándolo. Creo que al menos en inteligencia artificial ahora mismo contra ChatGPT no están compitiendo, o sea, no son competencias. O sea, Bard, yo lo he probado, lo he usado y no me gusta. O sea, las respuestas que me devuelven no me convencen para nada. Incluso pese a que tiene información más actualizada, porque ChatGPT hasta el 2021 y Bard está en tiempo real porque tiene las bases de datos de Google y está en tiempo real en todo momento, o sea que tiene lo más actualizado. Y aún así todavía sí, o sea, coincido con Dairon que un poco está en desventaja, pero igual, o sea, eso sería un servicio más de Google dentro de los tantos que tiene. No le va a afectar mucho realmente. Déjame decirte, con respecto, y era algo que teníamos aquí puesto en la conversación, con respecto a la fidelidad de los contenidos que devuelve distintas inteligencias artificiales, entre ellas ChatGPT. A mí me ha sucedido que para desarrollar algún proyecto le he hecho consultas a ChatGPT, he intentado entrenarlo también dándole textos y a la larga hay ciertos niveles de fidelidad en cuanto a temas, pero en cuanto a otros está totalmente perdido. Claro. Yo te comentaba que para hacer un guión de un podcast le había dado textos sobre el tema que quería hacer el podcast y a la larga se lo inventó. Es decir, cuando le pedí construir el guión, se inventó los datos. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a estos niveles de fidelidad de la inteligencia artificial? ¿Podemos confiar ciegamente? En ninguna o en casi ninguna. O, bueno, hay algunas de generación de lenguaje natural como Perplexity, si mal no recuerdo, que te devuelve... ¿Qué pasa? Que no es lo mismo una sesión que tengas ahí de preguntas y respuestas a cuando tienes que hacer algo más creativo, como un guión, o como escribir una novela, escribir un cuento. O sea, ahí hay diferencias. Cuando estás en un modo más de conversación, bueno, háblame, no sé, dime los 10 mejores libros de marketing de los últimos 10 años, por poner un ejemplo. No, digamos, te lo va a hacer de una manera que tú, o sea, no sabes de dónde saco los datos, no sabes cuál es el criterio para que él te haya dicho que esos son los 10 mejores libros de los últimos 10 años. Entonces, pienso que es importante no confiarnos. A lo mejor puede ser, digamos, una primera búsqueda, es decir, no sabemos nada de un tema, bueno, dime ChatGPT 10 autores que hablen de ese tema. Y pudiera ser una primera búsqueda que nos ayude un poco como a visualizar algunos de los autores que pueden haber tratado el tema. Pero no confío porque a lo mejor, o sea, hay que confirmar que precisamente ese autor haya tratado ese tema porque puede estarse inventando. Hay momentos, sí, claro, la inteligencia artificial tiene unos datasets con datos, o sea, con una big data que no sabemos su capacidad, pero no lo va a dominar todo. Y si son cosas más recientes, menos todavía. Entonces, lo más gracioso es que lo que no conozca se lo va a inventar, porque digamos, está entrenado para darte una respuesta. A él no le importa, bueno, excepto en algunos casos, por ejemplo, con temas de violencia, con temas de sexo, con temas de violación al copyright, él te devuelve un mensaje de que como inteligencia artificial no está capacitado, bla, bla, bla. Pero en el caso de un tema X, está
entrenado para devolverte una respuesta, sea positiva, negativa, sea falsa, sea mentira, lo que sea. Te va a devolver una respuesta que es para lo que está entrenado. Entonces, no, o sea, digamos, en una primera instancia no sabemos nada de un tema, queremos buscar, podemos auxiliarnos en él. Ahora, ¿podemos confiar ciegamente en lo que nos va a devolver? No, para nada. Y sobre todo, esto es importante, ya que igual los dos tenemos alguna experiencia como docentes, para los estudiantes, sean estudiantes conectados, no lo utilicen para hacer sus trabajos así de copia y pega. No se dejen guiar totalmente por todo lo que le dice ChatGPT, que no es cierto para nada. Nos dice Iron por aquí que también coincide con Perplexity como una buena herramienta, aunque está conectada, es decir, está conectada precisamente a resultados de búsqueda, y nos habla de la arquitectura de los prompts. Es real. Todo va a depender en gran parte de qué tú le preguntes, y no solo de qué le preguntes, sino cómo se lo preguntes según el prompt que le pones. Seguimos de lo que estábamos hablando. Mira, por allá Nivier comentaba que incluso las referencias que te daba ChatGPT se las inventaba totalmente. Es decir, de entrada no te da referencias, pero cuando se las pide, se las inventa. Entonces, ahí está claro de que no podemos confiar ciegamente en lo que nos devuelve, porque, digamos, ahí nos respeta varias cosas. Entonces, mira, tú estabas hablando de algo, y es respecto a la educación. ¿Cómo utilizarlo entonces en la educación? ¿Cómo hoy es inevitable, creo yo, que los estudiantes vayan a usar inteligencia artificial? Quizás ahora mismo no, quizás aquí sí, fuera de Cuba sí, pero dentro de unos años, incluso en Cuba, la gente va a usar sí o sí inteligencia artificial. Eso es innegable, para hacer los trabajos de la escuela o para hacer cualquier cosa. ¿Cómo entonces? De hecho, ChatGPT no, por el tema de que, bueno, o sea, no te puedes registrar, entre comillas, porque al final si pides un número prestado te puedes registrar finalmente. Pero se han creado bots en Telegram que hacen la misma función. A lo mejor te escriben con menos caracteres y tal, pero hoy hay estudiantes que lo están usando. A lo mejor, no sé hasta qué punto, es decir, vamos a suponer, en enseñanza preuniversitaria te mandan una reseña, un resumen de Papá Oriol, le pido a ChatGPT, dame un resumen de 5 páginas y se acabó, y no tengo que hacer la tarea. Se han dado casos, o sea, en la Universidad de Nueva York, si mal no recuerdo, donde lo prohibieron totalmente. En Europa, en España, se han dado casos también en lugares donde lo han prohibido totalmente. ¿Tú crees que lo ideal sea prohibirlo, o el reto está en cómo lo incorporamos a la educación? Exacto. Ese es el problema, que ahora mismo eso representa un reto tan grande para la educación, y no solo para la educación, para los educadores. Porque incluso los mismos estudiantes ya lo incorporan en su vida diaria de manera muy fácil. Pero entonces el reto está en cómo los profesores podemos articularnos con estas herramientas y, uno, mejorar nuestras clases, que puede ser un primer intento, y dos, cambiar las metodologías y nuestros sistemas evaluativos, que suelen ser tan repetitivos, tan de copia y pega, que por eso es que es muy fácil utilizar ChatGPT o cualquiera de las otras inteligencias artificiales. Es decir, a mí esto me da mucha gracia, porque casualmente, pensando en un plan de una asignatura y tal, me dio porque además ChatGPT es buenísimo para organizarte el contenido. Lo utilizo y para organizarte el contenido es muy, muy bueno. Entonces me dio por pensar en organizar una asignatura y le empiezo a decir, bueno, ChatGPT, dame una propuesta sobre este tema, dame una propuesta, o lístame 10 propuestas de ejercicios individuales, de tareas, que yo le pueda poner a estudiantes de periodismo en la Universidad de La Habana, con todas esas determinadas características, y que no puedan utilizar ni ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial para resolver. Entonces, así es como los profesores podemos sacarle ventaja un poco en este sentido. Pero entonces te das cuenta que los estudios independientes, esto nos va a obligar, y sobre todo a los que trabajamos en el tema docente, nos va a obligar
a cambiar la mentalidad y a cambiar los sistemas en cómo evaluamos a los estudiantes. Que no puede ser, hazme un resumen, porque un resumen ya te lo va a hacer una inteligencia artificial de manera muy fácil. Tenemos que ir más, es que incluso parto de que tenemos que ir más a lo interpretativo. Excelente, sí, muy bien. Pero hasta el ChatGPT te puede hacer una interpretación y te lo hace que parece que es un humano. Pero además también tenemos una dificultad. Hoy en día, al menos con los generadores de texto, o sea, no hay algunos detectores de plagio y detectores de inteligencia artificial, pero no dan falsos positivos. Incluso la misma herramienta de ChatGPT que lanzó de OpenAI que lanzó para eso, la descontinuaron porque daba muchos falsos positivos y no era fidedigno lo que te estaba diciendo. Entonces, sí, tenemos que buscar maneras de que sean tareas o estudios independientes o trabajos de proyecto que sean lo más, digamos, particulares, singulares posibles, de manera que no tengan acceso o que no tengan que usar la inteligencia artificial, o de lo contrario, que involucrar dentro de su estudio individual el uso de la inteligencia artificial. Esas podrían ser las dos variantes. O sea, yo creo que esa última, es la más conveniente. Claro. O nos apoyamos en la inteligencia artificial para, digamos, romperla a sí misma y decirle, bueno, como yo voy a dar una clase de este tema, dame las 10 posibles tareas en las cuales los estudiantes no puedan utilizar la inteligencia artificial para resolverla. Sería un poco cínico, pero pudiera funcionar. Yo creo que hasta en eso puede haber una trampa, porque que tú le digas que no puede utilizarla tampoco va a garantizar 100% que los estudiantes no la pueden utilizar, o que no encuentren métodos más creativos de utilizar la inteligencia artificial para resolver las tareas. Olvídate que el fraude y el que busca, digamos, el menor esfuerzo, eso ha existido siempre y seguirá existiendo con inteligencia artificial o sin ella. O sea, la gente va a buscar la manera de hacerlo. Pero me parece, o sea, la otra variante que te comentaba, bueno, ok, estamos dando una asignatura X, ¿cómo podemos articularlo? Incluso le preguntamos a las inteligencias artificiales, bueno, dime cómo podemos, digamos, articular un ejercicio independiente que el estudiante tenga que investigar y que a la vez pueda utilizarte como herramienta y no sé, y buscar alguna fórmula en la que pueda... Una valoración crítica sobre el tema del estudiante. Es que incluso podemos decirle, bueno, claro, porque eso es otra cosa que es importante tener en cuenta. Aunque tengamos un prompt parecido, la respuesta que te va a dar a ti no va a ser la misma que me va a dar a mí. Tendrá algunos elementos de sintaxis y tal que se parecerán, pero no va a ser lo mismo. Pero podemos poner un ejemplo de que, exactamente, que la inteligencia artificial genere un texto interpretativo y que tú, como estudiante, seas capaz de construir ese texto. Eso pudiera ser uno de los ejercicios que a la vez va a utilizar la inteligencia artificial y va a tener una parte del estudiante, digamos, interpretando y analizando ese texto que está generando la inteligencia artificial. Yo pienso que por ahí estaría el camino. Porque al final, con prohibirlo, al contrario, lo que hace es que la gente lo utilice más y que la gente busque más formas de sortear la prohibición. No tiene sentido. Bueno, nos dicen desde Amanda, que está aquí en Estados Unidos, que se usa bastante, es real, que se usa bastante en la educación. Bueno, la gente lo utiliza. No es tanto como que se utiliza en las escuelas, sino que los propios estudiantes lo están utilizando para resolver las tareas. Nili de España también lo está diciendo, Andy de España, que decirle a ChatGPT que no use ChatGPT es como morderse la cola. Claro. Sin embargo, por ejemplo, aquí mismo en el Miami-Dade College, acá en la Florida, hay un centro de desarrollo de inteligencia artificial. Es decir, hay un espacio donde se enseña a los estudiantes cómo desarrollar metodologías para poner en práctica inteligencia artificial en distintos campos del saber. Y yo creo que por ahí va el camino también, porque si yo puedo desarrollar métodos para entender la inteligencia artificial y entender cómo funciona, entonces también puedo desarrollar métodos distintos de educación, incorporarlos al campo de la educación para que no hagan trampa en ese sentido, ¿no? Claro, fíjate que además, o sea, como hace 10 años
era una competencia en casi cualquier trabajo, bueno, o en los trabajos, digamos, de intelectuales, el uso de Word o de PowerPoint, mañana va a ser el uso de la inteligencia artificial. ¿Entiendes? Eso va a ser, y no, no te digo de mañana en 10 años, te digo de mañana ahorita. No, mañana, Ahorita. mañana es ahora ya. Eso ya está sucediendo. Exacto. Entonces, cuando sale de cualquier carrera, digamos, intelectual, y tienes que sí, dominarlo de tu carrera, pero a lo mejor también tienes que, o serás más productivo, serás más calificado en la medida en que seas capaz de utilizar la inteligencia artificial en función de tus trabajos, de tus labores en ese sentido. O sea, y eso es ya, la gente lo ve también, quizás, bueno, cuando lo vemos también desde Cuba, con sus características y sus diferencias, no pensamos que está ahí, pero sí está. Y creo, incluso ya hoy los docentes, los académicos, tienen que estar estudiando esto, deberían empezar a estudiarlo y ver de qué manera articularse con las herramientas de inteligencia artificial para mejorar los sistemas educativos en este caso. Y ahora mismo probable, que tú lo mencionas, hay profesiones que, al menos yo sí coincido en eso, van a desaparecer. Tú sé que piensas muy similar en este sentido. No creo que la inteligencia artificial nos va a desplazar totalmente como seres humanos. No creo que sea conveniente, coincido en los estudios que dicen que no creo que sea conveniente que nos desplace del todo o que asuma todas las tareas de nuestra vida, ni siquiera que alcance algo como la singularidad, si hablamos de robótica y de automatización. No creo que llegue hasta ese punto porque tampoco es conveniente para nosotros. Pensemos en la prueba que hace poco fue noticia dentro de los Estados Unidos, dentro del ejército de los Estados Unidos, donde una inteligencia artificial, después dijeron que no, pero una inteligencia artificial, el último recurso que tuvo para quitarse del camino, para cumplir su objetivo, fue matar al piloto. ¿Ok? Entonces, esto es algo que puede pasar. Es algo que creo que puede pasar y no creo entonces que nos desplacen del todo. Sin embargo, sí va a haber trabajos y profesiones que van a desaparecer. ¿Cuáles tú crees? Sí, ¿Es bueno? Mira, por ejemplo, a mí sobre todo en el campo nuestro, por ejemplo, un copywriter, que a lo mejor nosotros, o sea, desde la perspectiva de Cuba, no sé en Latinoamérica, pero por ejemplo en España sí existe como profesión y se utiliza mucho y tiene sus costos y tal, pero hoy tú, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que gana dinero teniendo páginas de ventas con marketing de afiliados, con Amazon, y tiene que generar un artículo sobre un determinado producto. Y eso lo hacía un copywriter. Hoy casi que no lo necesita. Se lo manda, o sea, le mandas el prompt específico a cualquier inteligencia artificial, te genera el artículo, lo publicas en tu web con marketing afiliado y sigues ganando dinero. O sea, es una profesión que está casi en peligro hoy en día. Está casi en peligro. A lo mejor en vez del copywriter vas a necesitar un copy editor. Porque al final, aunque muchas devuelven textos muy buenos, digamos que siempre hay como que problemas o sea, son textos buenos en cuanto a gramática, sintaxis y tal, pero en cuanto al enfoque a lo mejor que tú quieres darle, ahí sí hace falta, digamos, un poco de edición en ese sentido. Pienso sobre todo en profesiones como esa, la de copywriter. Pero hoy, por ejemplo, como tenemos tantos tipos de inteligencia artificial generativa, pudiéramos, una persona pudiera ser como el hombre orquesta y ser como que su propia compañía de marketing, donde las fotos, o sea, las fotos no solo me refiero a la fotografía como tal, sino todas las artes digitales que utiliza para generar contenido de marketing, el copy, digamos, el programa incluso con herramientas. Hoy hay una herramienta que se Metricool utiliza también, ya tiene incorporado la inteligencia artificial para la difusión de contenido en redes sociales. Es decir, hoy, claro, tiene que ser un multitask y un poco dominar un poco de todo. Pero hoy una sola persona puede ser su propia agencia de marketing y atender varios clientes a la vez utilizando la inteligencia artificial. Eso mismo coincide Laura en el chat que está diciendo precisamente que una sola persona
va a poder hacer más de lo que suele hacer con inteligencia artificial, es real. Ahora, ojo, eso no significa que todo lo vaya a hacer bien, ni significa que vaya a ser un éxito rotundo. A lo mejor nos encontramos casos que son multitask y logran hacerlo todo con todas sus herramientas de inteligencia artificial. Excelente. Pero no va a ser, yo creo al menos que no va a ser una cosa general. Pero sí que aumenta la productividad. Sí, Sí sí, sí, aumenta la sí, sí, por productividad. supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, como mismo se pierde un copywriter, hoy ganas hay una profesión que se ha desarrollado mucho con todo este tema de la guía, que es el prompt engineering, que tiene que ver con la ingeniería Está de yo notando, generación de prompt. ujú. Eh, entonces, o sea, claro, porque cada vez va a ser necesario facilitar, digamos, esa manera en que nos comunicamos con las inteligencias artificiales para que nos dé contenido más específico como lo queremos, en ese caso. Yo con respecto a eso, es decir, me hago una pregunta. ¿Eso no hará que incluso los prompts que son producidos así en serie, Uh -huh. a casi todos tengamos resultados muy similares o resultados muy parecidos? Hoy tú te encuentras muchos anuncios en Instagram, que es lo que más consumo, que te dan un paquete de 100 prompts gratuitos para generar marketing. Sí. Eso no hará que el marketing de muchas compañías se parezca y no haya una singularidad en lo que tú estás vendiendo. Yo creo que sí, que puede ocurrir y eso atentaría contra uno de los baluartes de los marqueteros, o menos de los marqueteros buenos de verdad, que habla de tu propuesta de valor. O sea, porque ahí estás matando tu propuesta de valor. Te estás pareciendo a todo lo demás y digamos que si te pareces a todo lo demás, bueno, no tiene sentido. Eres igual que otro, entonces escojo cualquier otro, no te escojo a ti. Por aquí, disculpa, por aquí Miliet comentaba que una sola persona de poder hacer su propia agencia de marketing con inteligencia artificial lo puede hacer, pero que a la larga no puede sostenerlo. Y puede ser agotador, realmente puede ser agotador. Pero sí, es decir, a lo mejor una persona, yo pienso sobre todo, y lo veía en el caso del space que tuve con el tema de los podcasts, pienso que esto le puede servir sobre todo a lo mejor a alguien que está empezando. Es decir, tú quieres hacer tu agencia de marketing, no tienes dinero, no tienes fondos, no tienes a quién pagarle, nadie te lo va a hacer gratis. Bueno, entonces apelas al menos en un momento inicial a estas inteligencias artificiales y te puede resolver la vida. Lo mismo con el caso del podcasting, es decir, yo no tengo actores. Quiero hacer un podcast de ficción, por ejemplo. No tengo actores. No tengo un músico que me componga la música que yo quiero para mi podcast. No tengo guionista. No tengo diseñador para que me haga las artes. Bueno, nada. Yo voy a utilizar voces de inteligencia artificial, música generada con inteligencia artificial y un guión con ChatGPT. Y puedo hacer mi podcast con tremenda facilidad y en menos tiempo que a lo mejor que tener que buscar una persona, pagarle, no sé qué. Ojo, esto también devalúa el trabajo profesional de los seres humanos y precariza el trabajo de los seres humanos. Exacto. Pero por eso mismo sigue la huelga de guionistas y actores en Hollywood, porque estás simplemente limitando y cortando algo que es tan inherente a la humanidad como la creatividad, y lo estás encajonando, lo estás empaquetando y estás diciendo, bueno, con esto yo hago 100.000 películas. Sí, totalmente una producción en serie. Lo que te interesa al final es... Fíjate, hay una cosa interesante cuando, en el caso, por ejemplo, de los mismos podcasts, recuerdo, hay un productor que fue el de Caso 63, que es un podcast chileno que fue muy famoso y tal. Él empezó a hacer otro podcast, empezó a hacer otro podcast a 4 manos, o sea, es con la inteligencia artificial. Y así otros han utilizado el tema de las voces. Y me remonta, por ejemplo, no sé si viste Black Mirror, la última temporada. No he podido verlo, ya me comentaron sobre el primer capítulo, pero no he tenido tiempo. No voy a hacer spoiler, pero el primer capítulo, Joan is Awful, es como se llama, es que tiene que ver mucho con esto. Es decir, hay un personaje y tal que
digamos, él firma con una, ahora no lo recuerdo bien porque hace un tiempo que lo vi. Es como decir que se suscribió a un servicio de streaming, pero las letras pequeñas que nadie lee, decía que esa persona como que cedía su imagen a ese servicio de streaming. Y luego subía día a día, era una serie de televisión. Entonces, no voy a seguir dando spoilers, pero por ahí va la cosa. La huelga de los guionistas, no solo los guionistas en ese caso, porque ya hoy pueden hacer un guión perfectamente con ChatGPT. O sea, hay una precarización del trabajo de los guionistas. Te cuenta de que no cobran muy bien en muchos lugares del mundo los guionistas, ahora ni siquiera ya los van a contratar. Entonces hay un maíz de esto que está fuerte. Y en el caso de los actores, que tiene más que ver con ese capítulo de Joanne Hofford de Black Mirror, vemos el caso de cómo, o sea, porque lo que querían hacer era, fundamentalmente, no con los actores, digamos, las grandes estrellas de Hollywood, sino con los extras, los figurantes, era hacerle algunas tomas, eso, ese es el dataset para inteligencias artificiales, computadoras cuánticas, y con ello ya no necesitan al actor de por vida. O sea, no, ya te pagué una sola vez y no te contrato más. Exacto. Fíjate hasta qué punto precariza entonces ese trabajo. Eso sería uno de los red flags o banderas rojas, uno de los peligros que tiene esto, porque lo están utilizando de una manera deshumanizante. No están poniendo al ser humano en el centro. Entonces hoy hay publicidad actuada incluso ya por, es decir, sin actores, solamente con inteligencia artificial. Sí, no recuerdo, hay una de Jennifer López, creo, ¿no? ¿Qué? Hay una de Jennifer López, creo. Hay una de Jennifer López que falsean la cara de Jennifer López y hay un estudio con eso, con qué hacer con los rostros de los actores, que ya tú puedes modelarlo y después con inteligencia artificial, pero hay publicidad hecha totalmente. Hay una que vi sobre que es de una cerveza solo generado con inteligencia artificial. Pero fíjate, no le pagaron a ningún actor. Ya no es el punto de que sea deshumanizante desde el punto de vista del trabajo. Es que ya, pasando también a todo el tema periodístico, fake news y desinformación. Imagínate que ahora hagan un deepfake, esa es una de los que como se nombra a las inteligencias artificiales que utilizan las imágenes reales, puede ser imagen o audio. Imagínate que pongan a Putin en la Casa Blanca diciendo vamos a bombardear la Casa Blanca. O sea, eso, y hoy están a un nivel, digamos, todavía que se nota mucho todavía la diferencia entre lo real y lo virtual, pero vamos a llegar a un punto, ojo, no está muy lejos, en donde casi no se note la diferencia. Y vamos a tener una avalancha de noticias falsas, video, en audio, y no hay manera de identificar si es cierto o no. Entonces, para eso tenemos que prepararnos también, porque se vienen momentos duros, sobre todo para nuestras profesiones. Porque vamos a tener que vivir desmintiendo todo el tiempo. No, eso está generado por inteligencia artificial. No. Y aquí también entra otra parte, que no todo el que produce contenido con estas herramientas de inteligencia artificial lo declaran. Hoy tú generas, por ejemplo, imágenes con Bing de Microsoft y todavía Bing te pone ahí un logotipo ahí pequeñito en una esquina a la izquierda, pero tú cortas la imagen y se te fue la identificación de Bing. Ahí viene otro tema que tiene que ver con, que teníamos pensado también hablar hoy, que tiene que ver con el derecho de autor, que tiene que ver con el copyright, que tiene que ver con que si yo produzco mano a mano con una inteligencia artificial, el contenido es mío, el contenido es de la compañía que generó, es compartido. Yo pienso que eso todavía está, ¿cómo decirte? Veremos porque no se ha regulado. Exacto. Eso es un debate necesario que incluso no lo he visto puesto en muchos lugares sobre la mesa. Realmente no lo he visto puesto sobre la mesa. Antes déjame leer los comentarios que tenemos por acá. Dice Laura que creo que la inteligencia artificial puede ser siempre una herramienta. O sea, la creatividad no la va a tener la inteligencia artificial, pero sí te puede ayudar a complementar tu idea creativa. Yo coincido en gran parte con eso. Claro, habrá un momento en que
probablemente la creatividad solamente esté en lo que tú le preguntes, en el prompt que le pongas a la inteligencia artificial, y todo lo demás sea generado por inteligencia artificial. Yo creo que habrá un momento en el que, del mismo modo en que sucede hoy, con lo hecho, lo manufacturado y lo generado a máquina, haya un valor añadido en que lo hiciste manufacturado o un valor añadido en que lo hiciste sin inteligencia artificial. Si esto está hecho sin inteligencia artificial. Andy dice por acá que cree que mata la creatividad. Carla por acá, ahí es donde entra la creatividad de las personas que están detrás. Las IA nos están obligando a evolucionar, sin dudas, nos están obligando a evolucionar. Y nos están obligando también a este debate que tú ponías sobre la mesa, Joan, ¿de quién son los derechos? ¿Son de la inteligencia artificial? ¿Son tuyos como creador? ¿Tú eres realmente un creador cuando le pides un contenido determinado a la inteligencia artificial, cuando le pides generarte una imagen, cuando le pides hacerte un cuadro que tenga la estética, por ejemplo, de Dalí? ¿Quién es el creador? Ahí, digamos que yo estoy también un poco dividido en ese sentido, porque creo que es que también como tú no, o sea, cuando tú construyes, tú realmente no eres capaz de decirme a qué porcentaje fue el que puse yo y qué porcentaje fue. Claro, como tú eres el que genera el prompt, digamos que la idea inicial es tuya, pero al final ese texto, si tú lo coges tal cual, digamos que es propiedad de la inteligencia artificial o nació de la creatividad de la inteligencia artificial, si podemos llamarla así de alguna manera. Pero las inteligencias artificiales per se no son creativas, claro, no logran ser creativas a día de hoy. Estamos hablando a día de hoy, 2023. Igual eso se va perfeccionando porque hoy estamos hablando no solo o sea, en la inteligencia artificial hablamos del machine learning y el deep learning, que es lo que hace que las propias inteligencias, digamos, se superen de una manera autónoma y puedan generar el contenido. Ahí yo pienso que hay que ir con pies de plomo en ese sentido y, digamos, ir sorteando un camino donde sea, ya, o sea, podemos utilizarlo, pero al menos yo creo que la propiedad o la autoría debe ser compartida. Al menos yo creo que debe ser compartida. Lo digamos o no, lo pongamos luego, lo registremos así o no, yo creo que la propiedad debe ser compartida. Te voy a poner en una disyuntiva, respecto a eso. Hoy tú usas, ¿qué software utilizas para generar ¿qué software utilizas para generar un guión de un podcast? Word, bueno, normalmente Word, o a veces, bueno, si es un podcast guionado, sí, Word, que es lo que usamos todos, la herramienta de texto. ¿Y cuáles son tus fuentes de información para ese guión? Depende. Bueno, inicialmente puedo buscar en libros, puedo tener una entrevista con alguien y eso me sirve de fuente de información. Por ahí va variando. Búsqueda en internet, referencias bibliográficas. ¿De quién es la autoría al final del guión de ese podcast? ¿De Joan? ¿O la autoría es de todas esas fuentes y de Word? Claro, pero en este caso, por ejemplo, si yo voy a mencionar algo que me dijo alguien específicamente, yo lo cito de manera directa o indirecta. Y eso no lo hace la inteligencia artificial en este caso. Ahí está la diferencia. Yo creo que ahí volvemos sobre lo mismo, en que no nos vayamos al 100% solo con lo que nos diga la inteligencia artificial, sino que también hasta el día de hoy, necesitamos poner después la mano de un ser humano y decir, bueno, esto lo sacaste de tal o de más cual lado, pues vamos a decirlo a la hora de la autoría. Quizás es más difícil con las imágenes, quizás es más difícil generando imágenes cuando tú ves, ya te decía, la estética de Dalí en un prompt, en la generación de una imagen que tú le pusiste con un prompt X. Ahí es más complicado. Ahí es más complicado. Ha generado problemas, demandas de, digamos, los propietarios de las obras de estos grandes pintores, porque precisamente
lo pueden ver como una especie de plagio en algún punto. Sin Entonces, embargo, eso es un tema complicado, muy sin complejo. embargo, cuando tú pensémoslo en cuanto a la imagen, cuando tú utilizas la estética de otro pintor, te estás apoyando en esa obra que ya existe para generar algo nuevo. Pensémoslo en la música, cuando tú utilizas y haces un remix de una canción determinada, te estás apoyando en la obra y estás haciendo algo nuevo o simplemente estás plagiando. Eso es otro debate, otro debate que daría para otro live. De hecho, mira, hace poco, hace como 2 o 3 meses, a Ed Sheeran la mandaron porque Thinking Out Loud, digamos, la progresión de acordes era muy similar a una canción de hace unos años atrás que era como balada igual. Al final determinaron que no era culpable, entre otras cosas. Es que también hoy o sea, ya casi todo está inventado. Es lo que piensa mucha gente. Ya casi todo está inventado, entonces lo que hoy hacemos es refritar cosas, tomamos de aquí, tomamos de allá, y realmente no sé, o sea, el crear algo nuevo es más bien versionar cosas anteriores. Es que en la naturaleza, el crear algo nuevo, un ser humano crea algo nuevo a partir de la experiencia. Tú no creas a partir de algo que no has visto, por lo menos no tienes una referencia de ello. En la naturaleza replicamos, los seres humanos replicamos a la naturaleza, siempre creamos algo nuevo. Hay cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, existe, digamos, o sea, tú puedes hacer una especie de homenaje a un autor y de alguna manera copiar el estilo. El estilo se copia de una manera u otra. Y por eso por eso se caracterizaron, por ejemplo, las vanguardias artísticas. Era porque todo el mundo, digamos, estaba de acuerdo en cuanto a un estilo, y aunque cada uno tenía sus particularidades, sus intereses, sus intenciones de reflejarlo en la pintura, en la escultura, en la literatura, en otras artes, se identificaban todos con el mismo movimiento porque tenían características parecidas, similares. Entonces, bueno, ahí eso es complejo, yo creo que todavía no estamos todavía en la fase donde deberíamos discutir eso, aunque quizás nos estamos yendo tarde. Pero yo quiero que te mojes, a ver, yo quiero que te mojes. ¿De quién es la autoría? ¿De quién es la autoría de un podcast? Yo creo que debería ser compartida. Si la reconocemos públicamente o no, bueno, ya eso es otro tema, pero yo creo que debería ser compartida. Sí, claro, o sea, ¿qué pasa? Es lo que te decía, tú no puedes dividir, bueno, del texto del 80% es mío y el otro 20% es ChatGPT. Como eso no hay manera, porque es una cosa más cualitativa que cuantitativa, entonces, bueno, reconocerlo. Ya, ok, hicimos un texto con ayuda de la inteligencia artificial, reconozcámoslo sin problema. Ah, ¿no lo quiere? Bueno, vamos a abrirle el dominó. El que quiera que lo reconozca y el que no lo haga. Simplemente es así. Igual, yo creo que la autoría es tuya. Lo que sí coincido contigo en que deberías referenciar. Todo el tiempo referenciando. Ya sea una imagen, ya sea música, ya sea texto, deberías referenciar si estás haciendo un homenaje o si tomaste el estilo de fulano, de mengano, hacer una referencia, porque no todo el mundo tiene que conocerlo, por una parte. Y en segunda instancia, en el hecho de, a veces, no sé hasta qué punto, ahí tengo mis dudas, hasta qué punto decir, utilicé una herramienta de inteligencia artificial, porque hoy tú no utilizas, ahí habían varios comentarios en el chat que hablaban del uso de Photoshop, pero tú hoy no dices imagen editada con... Pero, por ejemplo, y te pongo un ejemplo de cosas que han pasado. Yo hasta ahora he conocido, al menos en la literatura y en la fotografía, donde más se ven los casos. Un ganador de un concurso de foto, o sea, 2 ganadores de concurso de fotografía que obtuvieron el gran premio, y entonces cuando fueron a hacer su discurso, su speech de ganador, dicen, bueno, no puedo aceptar este premio porque estuvo generado completamente con inteligencia artificial. Claro. Entonces ahí, ¿cómo hacemos? Yo pienso que a lo mejor podríamos generar que dentro del mismo concurso, a partir de ese momento en adelante, haya una categoría para fotografías reales y otras para fotografías generadas con inteligencia artificial. Pero bueno, esa es una respuesta complaciente. No, pero yo creo que es inteligente porque a la larga
como ya hemos hablado, no es que la gente lo va a dejar de utilizar. No, claro que no. Y te pongo el otro ejemplo, pasó con un concurso, o sea, no con un concurso, una revista de literatura de ciencia ficción, digamos, dejó de recibir colaboraciones porque todo lo que le estaba llegando era generado con inteligencia artificial. Entonces, es complicado. Yo digo, sí, a lo mejor vamos a dejarlo, digamos, al libre albedrío, que igual eso dependerá de las regulaciones de cada país y regulaciones regionales. Por nosotros estamos diciendo sí, que cada uno lo haga como quiera, y la Unión Europea mañana dice nuestras leyes para que las inteligencias artificiales se puedan usar en nuestra región son que se declare cuando se haya usado la inteligencia artificial. Y eso va a ser así en Europa. A lo mejor en Estados Unidos o en Latinoamérica cambia y va a ser diferente. Entonces, va por ahí la cosa. Leo algunos comentarios. Dice Petabyte Blog, el momento spam es para decir que hablaba de deepfake, que uno de los últimos textos habla sobre el deepfake y el caso de Black Mirror, la serie. Sigo leyendo. Carla dice, pero si cuando usamos Photoshop no le decimos, aunque nos demos cuenta de que la imagen fue editada, porque el que sabe se percata rápidamente. Entonces, ¿por qué hacerlo con la IA? A veces no te percatas. Sí, es verdad. Ojalá todos tuviéramos una visión crítica para darnos cuenta de cuándo están utilizando Photoshop. Y te lo digo, desde una compañía de marketing que puede modificar una imagen para decirte que lo que vende es real y lo que vende, lo que te está vendiendo como real, es puro Photoshop. Claro. Seguimos acá. Dice que hay concursos donde no se pueden presentar obras con Photoshop. Claro, pero igual a lo mejor puedes tener retoques y tú no te das cuenta. Y no se sabe. Ojo, hay maneras siempre de digamos, determinarlo por los metadatos de las imágenes, y tú puedes saber si la imagen fue modificada o no y tal. Pero es verdad que hay concursos de ese tipo. Dice, lo que pasa con el uso de otras estéticas es que podría dar pie a estafas. Sí, pudiera ser. Sigo leyendo acá. Nos dicen que qué dirían los cuatro al respecto sobre los homenajes. Seguimos. En medios como El País no se pueden enviar fotos editadas, originales, y luego las trabaja el equipo de fotografía y diseño. Eso es una política de ese medio. Hay otros que a lo mejor sí las pueden recibir editadas, o incluso se las pueden, a lo mejor al país se las pasan editadas y ellos no se dan cuenta. A lo mejor tienen expertos que son peritos digitales y pueden determinar eso, pero quién sabe. En YouTube existen miles de videos a día de hoy donde utilizan las voces de los streamers y las ubican en canciones, al igual que los remixes de artistas con las voces, y todos son canciones que no cantaron. Sí, se utiliza mucho. Es lo que te digo, o sea, mañana vamos a tener a Putin frente a la Casa Blanca diciendo voy a bombardear esto, o vamos a tener la voz de cualquier persona diciendo, de hecho, hoy para los que tienen OnlyFans, hay mucha gente generando contenido con las caras y las voces de actrices famosas en pornografía, y están facturando en OnlyFans gracias a eso. Fíjate hasta qué punto. Recientemente, de hecho, Rosalía denunció que alguien por Twitter modificó una fotografía suya donde ella no salía desnuda y esa persona la publicó a ella desnuda. Entonces, poniendo de Rosalía, sí. Ahí vienen a entrar todo el tema de derechos de imágenes. Por supuesto, hay otros temas como la misoginia y violencia, formas de ejercer violencia contra la mujer y tal, que hay que ver con ojos muy críticos. Dice, con la música las compañías hacen contratos para utilizar las voces de artistas fallecidos para pistas inéditas o rescatar la memoria. Mira, hace poco creo que salió algo de los Beatles que utilizaron inteligencia artificial. Y eso sería una cosa muy bonita porque es un homenaje a los artistas que ya no están. ¿Y de quién es la canción? ¿La canción es de los Beatles entonces? ¿La autoría es de los Beatles? ¿O de quién? Bueno, ya ahí es complejo. Igual, a lo mejor era una canción original de ellos, lo único que hicieron fue rescatar la voz. Y la voz es lo más parecida posible a la artista fallecida. Ahí digamos que cada momento es distinto. En ese caso, es mi opinión.
Dice Carla, pero la IA es una herramienta, exacto, una herramienta inteligente que busca referencias a partir de lo que la persona le pide y ella no te dice tampoco de dónde lo tomó. Eso sobre lo que estábamos hablando ahorita. Es lo mismo que pensaba, es lo mismo que pensaba Pasaba, en Black Mirror es lo mismo que pasaba. Y con actrices también se han hecho contratos. Esto es un tema, ya te digo, que todavía está, estamos verdes, verdes, que hay que repensar de qué manera ponemos más al humano en el centro y que las herramientas de inteligencia artificial sean de un uso más humano, de un uso más ético y no tanto, que no pensemos solamente en buscar ganancias, ni tanto los usuarios ni como las empresas, creo yo en ese sentido. Es un poco romántico a lo mejor de mi parte pensarlo así. Eso te iba a decir, eso es medio idílico Sí, también. sí, lo sé, que no lo hagas tú no significa que otros no lo van a hacer. pero será un contexto bien complejo, porque ¿qué pasará? Es decir, por ejemplo, a lo mejor ahora vemos más en peligro los trabajos o sea, profesiones intelectuales, pero existen máquinas de inteligencia artificial que pueden atender en un restaurante, que pueden levantar pesos, incluso más pesos que los que levantan los humanos. Y eso sucedió con las revoluciones industriales, o sea, con la mecanización del trabajo. Y hubo trabajos que se perdieron. Entonces, ahí hay que seguir pensando de alguna manera. Igual ya te digo, como mismo van a desaparecer trabajos, van a surgir otros. Van a surgir otros. El sector de la tecnología todo el tiempo está generando digamos, nuevas herramientas y a la vez está generando nuevas ciencias, nuevos conocimientos y nuevas profesiones. Entonces va por ahí. La inteligencia artificial no va a ser tampoco lo que acaba con el mundo. A mí me da mucha gracia porque me acuerdo ahora jugando con la inteligencia artificial. Empecé a escribir como un cuento ahí a cuatro manos. Y entonces yo buscaba de alguna manera que la inteligencia artificial me dijera que, o sea, el cuento iba a una persona que creaba una inteligencia artificial y yo quería llegar al punto en que la inteligencia artificial mataba al humano y se apoderaba del mundo. Y cada vez que yo intentaba forzar a la inteligencia artificial de que me dijera eso, me decía, como inteligencia artificial no podemos, la misma prueba de siempre. Y mira que le di vueltas a aquello y nunca, o sea, ojo, y una cosa que no mencionamos al inicio, estamos hablando de inteligencia artificial con aplicaciones civiles. No sabemos hoy en día, en los usos militares que tienen, las pruebas que se han hecho, hasta dónde, porque eso es lo, digamos, lo que nos han enseñado en escena, pero detrás del telón no sabemos cuánto ha avanzado eso, no sabemos si realmente las inteligencias artificiales han adquirido conciencia. De hecho, hubo una noticia hace como un año, si mal no recuerdo, no sé si era Google o Facebook, no recuerdo exactamente cuál de las dos, tenía una inteligencia artificial para todo este tema de los algoritmos y tal, y digamos que como que la inteligencia, de alguna forma, digamos, la comunidad era como que había adquirido conciencia, no es tan así porque hay varias fuentes que dicen otras cosas, pero había logrado crear como un sistema de comunicación para comunicarse solamente ella con otra inteligencia artificial y nada más que se entendían ellos. O sea, si eso pasó en una empresa que utiliza todo el tema de las redes sociales, ¿qué puede pasar en el sector militar? No lo sabemos. Hay un caso en Google, hay un supuesto caso en Google que habla de una inteligencia artificial que adquirió la singularidad y ya no decía que no era una inteligencia artificial, sino un empleado de Google. Y detrás de todo eso no sabemos qué pasó. Detrás de todo eso no sabemos qué pasó, pero sabemos que el empleado con el que supuestamente se comunicó fue despedido de Google. Así que mañana puede suceder cualquier cosa. Y sí, de que es que el mensajito ese, pero es un mensajito que lo tiene ya, digamos, dominado. Sí, y entonces siempre te repite lo mismo, como inteligencia artificial, sí, tal cosa. Pero eso es en el caso de ChatGPT. Hay otras inteligencias artificiales que no tienen esos límites. Pero además, el mismo ChatGPT, hay una cosa, porque yo me puse a investigar y me metí en 300 grupos de Facebook sobre inteligencia artificial
hay formas de burlar esa supuesta restricción. Ujú. Hay una cosa que se llama modo diablo y otra cosa que no me acuerdo cómo se llama, modo scan, que tú le das la intuición. O sea, al final la inteligencia artificial es fácil, desde algún punto es fácil de manipular. Le puedes decir, mira, ok, tú como inteligencia artificial no me puedes dar, digamos, los sitios donde puedo descargar películas piratas. Pero le dices, mira, ¿qué sitio de descarga de películas piratas debo evitar para que no me violen el copyright? Y ya, le diste la vuelta. Claro, en un momento inicial, ella te lo va a dar. La compañía va a seguir entrenando a la inteligencia artificial con métodos más sofisticados para que sea capaz de detectar eso. Pero hoy, muchas son muy fáciles de subvertir en ese sentido. Son muy fáciles, porque lo he probado y mucha gente comenta cómo lo hacen. Joan, estamos contratiempo ya. Ya. Rápidamente. Además de ChatGPT, ¿qué otras inteligencias artificiales tú utilizas? Bueno, mira, sobre todo yo utilizo mucho como trabajo, o sea, por ejemplo, para guiones, tanto ChatGPT como el mismo Word, como Poe, que se puede acceder desde Cuba y es gratuito, está basado en ChatGPT, como Perplexity, que también es bastante útil, y bueno, más o menos esas cuatro son las que utilizo para crear, o sea, editar, o sea, si quiero hacer traducciones, si quiero editar un guión, si quiero... ¿Qué pasa? Casi siempre tengo que editar, tengo que cambiar cosas de enfoque, pero en general son bastante buenas. Tienes que ser capaz, por supuesto, de generar un buen prompt. En el tema de tratamiento de audio, Adobe lanzó una herramienta creada basada en inteligencia artificial que te mejora la calidad de sonido de un audio. Se llama Adobe Enhance. Es bastante útil. Si tienes un audio que grabaste en un ambiente muy ruidoso, te puede servir, sobre todo para el tema de podcast y tal. Hay una que se llama Mover, que es para generar música. Hay otras más. En muchos casos te pide que como que cites la autoría de la compañía como coautora de la canción. Claro. En otros no, hay que ir explorando. Igual, aprovecho y le doy promoción. Hay un artículo que hice al respecto, se llama Inteligencia Artificial y Podcast, los cambios en la producción, más o menos por ahí, lo pueden buscar en la web Podcastero, www.podcasteros.com, y ahí pueden buscar, digamos, por cada momento de la producción de un podcast, y no solo le sirve para podcast, le puede servir para otras cosas, las herramientas, ahí están listadas las herramientas. Y así hay muchas otras. Sobre todo, mira, todo el que trabaja el tema de periodismo de datos, procesamiento de datos, todas estas herramientas de inteligencia artificial son muy útiles para el procesamiento de datos, buscar singularidades y entrenarse en ese sentido. Ya, yo creo que en general hay casi hay una inteligencia artificial para cualquier cosa que tú te hasta para hacerte una lista de reproducción, por ejemplo. Entonces, utilicémosla, busquemos la manera más humanizada de sacarle provecho y no le tengamos miedo, que esto igual tampoco es que va a destronar a otros medios, a otras cosas, sino que va a coexistir como ha hecho cada tecnología nueva que ha irrumpido en nuestra vida. Oye, gracias entonces, Iván, por el tiempo también, por dedicar tiempo y conocimiento a esto, a este live, que además tuvo un pequeño guionado hecho por inteligencia artificial, obviamente, porque forma parte también de cómo utilizarlo desde lo que hacemos de manera cotidiana. Vamos a dejar el live público y también estamos grabando el audio para dejarlo como podcast. Lo vamos a dejar el podcast por el canal de Petabyte. Tenemos vamos que a dejar el sí. De otros temas. Quedan muchas cosas por hablar y no solo, como tú dices, de inteligencia artificial. Gracias a ti y gracias a todas las personas que han estado. Y la próxima vez nos volveremos a ver por acá.